Bueno, vamos a hablar de la solidaridad. Y vos planteabas una pregunta en redes sociales acerca de si uno es solidario con lo que le sobra o con lo que no tiene. ¿Puede Exacto. ser? ¿Va por ahí? Sí, sí, sobre todo invitarnos a pensar qué significa ser solidario, Ujú. que fíjense que es una palabra que tiene mucha prensa, muy buena prensa. Hoy en día hablamos de actividades solidarias, Sí. personas solidarias, y muchas veces aparece hasta la exigencia de de la solidaridad. Y también desde ahí pensar, bueno, cuando yo soy solidario, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Hay personas que son solidarias para aportar algo al otro o hay personas que sean solidarias porque en ese gesto de solidaridad reciben algo que para ellos es importante, ¿no? Eh, Quienes trabajamos en una tarea de acompañar a otros, trabajamos mucho en ese límite, en cuanto a lo que damos y en cuanto a lo que recibimos, ¿no? Los psicólogos, otras profesiones, otras tareas, tienen esto de que, bueno, en principio pareciera que hacemos algo por otro y muchas veces en ese camino perdemos el límite y nos terminamos vaciando. O sea, dar, ¿no? Entonces, para la columna de hoy decidí como pensar junto a ustedes esto, ¿no? Y preguntarles tal vez a ustedes dos ahora, ¿qué significa para ustedes ser solidario? ¿Qué entienden por solidaridad? Ujú. Y dar algo que le falta a alguien sin esperar nada a cambio. Ujú. Adriana, Sí, puede ser eso y puede ser estar. 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 Con eso es como bastante amplio, pero Ujú. estar en el momento o en momentos, eso es de ser solidario también. Bien, son. Con el, digo, Ujú. presencial, el estar con la otra persona, ¿no? Es bien interesante, empezando por vos, Adriana, este concepto de estar, Ujú. ¿no? Esto de estar en contacto con el otro y sobre todo estar en contacto conmigo en ese momento, Ujú. el estar, ¿no? Y esto que decías, Leo, sin esperar nada a cambio. Totalmente de acuerdo y a la misma vez se me ocurre que es difícil, ¿no? Porque a veces cuando creemos que damos las cosas solidariamente, siempre inconscientemente estamos esperando a cambio, ¿no? La vieja historia de el mendigo que estaba en una plaza y viene una señora, le da dinero y este mendigo toma el dinero y lo tira en esas fuentes italianas, ¿vieron? Mm. Donde uno pone para los deseos. Tipo la Fontana di Trevi. Tipo la Fontana de Trevi. Entonces, este, esta señora se enoja mucho con el mendigo. Le dice, pero no te lo di para que lo tires en una fuente. Y el mendigo le dice, bueno, pero a partir de que me lo das, ¿de quién es esa moneda? ¿Es tuya o es mía? ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto algo que yo creo que doy al otro desde la generosidad no termina siendo un dar esperando algo a cambio del otro? Y ahí me puse a investigar un poco la palabra solidaridad. Y la referencia que encontré es que etimológicamente proviene del latín de una palabra que se llama solidus, que fácilmente podemos entender que significa entero, firme y sólido, y en el derecho romano designaba la obligación compartida, como que todos respondíamos por el todo, ¿sí? Y una definición que a mí me gusta es de una responsabilidad relacional que nos conecta con el otro. Y cuando dice que nos conecta con el otro, parte de la base que en realidad no estamos tan separados como a veces creemos, sino que nos permite reconocer esa conexión. En definitiva, empezar a pensar que el darle al otro es también una parte de darnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay la terapia gestáltica a partir de Fritz Perls, habla de que la conciencia de uno mismo en contacto con el otro es fuente de la auténtica relación. Esto que vos decías, Adriana, ¿no? Esto de estar presente, de participar conscientemente en un vínculo, pero, aquí un elemento importante, manteniendo claro los límites, mi integridad y reconociendo mis propias necesidades. Y ahí vamos a lo de lo etimológico, ¿no?
cuando soy solidario desde lo que tengo, desde la solidez, desde la integridad. Y esto es interesante de ver porque en algunas tareas vemos personas que dan hasta lo que no tienen. Y fíjense que esa frase es una frase que cotidianamente utilizamos para pensar en alguien que está haciendo algo bueno, ¿no? No sé si han escuchado esa frase. Es tan bueno que da hasta lo que no tiene. ¿Lo han Que no es escuchado? real. Que no es posible en realidad, Claro. ¿no? Es una frase que en principio puede demostrar mucha solidaridad o dar a entender de algo que en realidad alguien está dando más allá de lo que puede, y en realidad la clave es nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la solidaridad verdadera nace de la abundancia y no de la carencia. Cuando yo me relaciono con otro desde lo que no tengo, jamás puedo ser solidario. El término para mí, da lo que no tiene, es una exageración válida, como lo hablamos el otro día. Me quemé las pestañas, nadie se quema las pestañas, ni me muero de hambre, nadie se muere de hambre. Me explico, son exageraciones para demostrar al otro algo importante. Da lo que no tiene, obviamente es una exageración para poner de relevancia lo que da. Si viene alguien, como pasaba el caso del cura, bueno, uno de estos, Padre Cacho, que tenía zapatos nuevos y se los daba al que necesitaba y se daba los zapatos. Pero a veces yo no, eso del término de la abundancia lo dudo. Porque yo tengo un pan, no es abundancia. Me alcanza a mí. Sí. Comparto la mitad. Porque pero no estoy compartiendo la abundancia, estoy compartiendo lo que tengo. No tengo 100 panes y los comparto. Capaz que la abundancia, Leo, capaz que la abundancia con referencia al otro que no tiene nada. Que para el que no tiene nada eso es abundancia. Capaz que va por ahí. Con respecto al que tiene abundancia, es que te sobre. No que tengas lo que necesitas. ¿Me explico? Más allá de que en relación al otro pueda parecer abundante. Ahí fíjense que nos encontramos con el primer desafío lingüístico en esto, que es hablar de las obras, ¿no? De lo que sobra. Y muchas veces pensamos en lo que sobra como lo descartable, ¿no? Es más, a la basura muchas veces la nombramos con la palabra las sobras. Entonces, en realidad la abundancia no tiene que ver con lo que tiro a la basura. Tiene que ver con la maravilla que está a mi disposición, de la cual yo solo tomo lo que necesito, y esto no es una cuestión de privarme de nada, tomo de esa abundancia lo que necesito, y en realidad dejo a disposición o comparto lo que ya no necesito, que no es lo mismo que decir, dejo la basura. Mirá, vos hablabas del Padre Cacho, y preparando la columna me acordé de una escena de la película El elefante blanco, la película que representa también parte de la vida del cura Mario, cura villero argentino muy conocido, ¿no? Más allá de toda la obra, o además de toda la obra del Padre Cacho, podríamos inferir que el Padre Cacho, además de un par de zapatos nuevos, tenía otros pares de zapatos, porque pensemos, a nadie de los que ayudaba o con los que estaba el Padre Cacho le sirve un cura que no pueda caminar porque tenga los pies llagados, ¿sí? Entonces posiblemente sí él daba esos zapatos nuevos, pero sabiendo que tenía otros y que tal vez para él le alcanzaba. Y me acordé del elefante blanco porque en una escena un novicio le dice al Padre Mario: nosotros tenemos que morir por la gente de la villa. Y el Padre Mario le dice: no, porque a la gente de la villa no le servimos para nada muertos. Nosotros tenemos que vivir por ellos. Y desde esa misma línea, entender la abundancia es la conexión con la vida. Con una vida que no está a disposición mía, y que parte de la solidaridad es entender que parte de esto también es tuyo, ¿sí? Que muchas veces no es ni siquiera lo que yo te doy, sino lo que yo dejo de usar
desde un sentido más ecológico. El problema es cuando desde este principio de solidaridad yo empiezo a tomar cosas de vos. ¿Sí? Porque tal vez a mí me falta reconocimiento, tal vez a mí me falta cariño, tal vez a mí me falta alguien que sienta que depende de mí, según mi personalidad. Y muchas veces los gestos de solidaridad son a cambio de estas cosas. ¿Sí? No estoy diciendo que toda la gente solidaria lo haga por esto, pero sí está claro que quien da lo que no tiene, en realidad está esperando que lo complete. Hay una frase que jugamos mucho con mis hijos, cuando yo les digo, claro, porque su padre se saca la comida de la boca para dársela. Y ambos me miran y al unísono me dicen, qué asco, ¿no? Y a mí me causa mucha gracia porque tenemos como este juego. No, de ninguna manera me voy a sacar la comida de la boca, porque no puedo dar lo que no tengo. Si yo quiero acompañarte en tu proceso de conectar con tu abundancia, yo tengo que ser abundante. Si yo quiero acompañarte en tu proceso de encontrar paz interior, primero la tengo que haber encontrado yo. Y esto es algo que los psicólogos trabajamos mucho con nosotros mismos. En entender que para poder darte algo que tú necesites, primero lo tengo que tener yo y lo tengo que tener en abundancia. Porque lo tengo que tener primero para mí. La confianza, la paz, la conexión interior. La solidaridad no es asumir la carga del otro, sino caminar a su lado, sosteniendo, acompañando y validando. Y este es otro de los desafíos de la solidaridad. La auténtica solidaridad no fragiliza al otro, no hace que vos sientas que me vas a necesitar a mí todo el tiempo a tu lado, sino que te acompaña a que desde mi propia experiencia de abundancia y juntos vos vayas encontrando lo que tú necesitas para tener esa vida que tú querés tener. Entonces, una clave del tema de la solidaridad es no puedo dar lo que no tengo. Entonces, esto quiere decir que primero lo tengo que tener en mí. ¿Se acuerdan que algunas veces hablamos de lo que sucede en los aviones cuando dan las instrucciones del uso de las máscaras, ¿no? Y todos sabemos que los que hemos tenido la oportunidad de viajar, que en esas instrucciones te dicen, cuando se despresuriza la cabina y caen las máscaras, primero, si vas con alguien pequeño o que tiene dificultades, primero te lo tenés que poner vos. Exacto. Que uno tendería a hacer primero lo opuesto. O sea, primero ponerle a tu hijo y después a vos. Y el ejemplo de los hijos es lo más claro, ¿no? Donde, por supuesto, todos los que tenemos esa experiencia sabemos cuánto de corazón damos. Ahora, el problema es cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Otra psicóloga, Carmen Vázquez, que es especialista en Gestalt, dice, el contacto auténtico requiere responsabilidad y conciencia. No somos dueños del otro, solo participantes en su experiencia. Y ahí la palabra responsabilidad también en esto me parece clave. Cuando soy solidario, a veces puedo ser tan irresponsable de vaciarme a mí mismo por lo que le doy al otro. Y acá no estamos hablando solo de dinero, solo de comida. Tiempo, atención, energía vital, ¿no? Y a veces me creo que le estoy haciendo un bien al otro y sin embargo en ese tipo de vínculos que no son realmente solidarios, ambos perdemos. Dar desde la abundancia y no desde la carencia es el secreto de una solidaridad que no nos consume, sino que nos humaniza y nos conecta de manera profunda con quienes nos rodean. La verdadera solidaridad no nos completa ni nos salva, sino que nos permite estar juntos y enteros. Y ahí voy a compartir, no sé si más o menos va quedando claro. Sí, tal cual, te estamos escuchando súper atentos. Algunas claves para ejercer la solidaridad. De una manera, a mí me gusta pensar esto en términos ecológicos, en el sentido que una perspectiva ecológica, como yo la entiendo, es una perspectiva que hace que los recursos se mantengan y se multipliquen.
yo estoy en una tarea de ayuda por mi trabajo de psicólogo. Yo creo que para mis pacientes es un buen negocio que yo esté bien. O sea, a nadie le serviría ir a un psicólogo que esté peor que uno mismo, que esté más estresado. Entonces yo gran parte de mis recursos los dedico a mi propio trabajo personal, a mi descanso, a mis vacaciones, a mi disfrute. En mi vínculo con mis hijos también lo he pensado desde esa perspectiva ecológica. Yo creo que lo mejor que puede hacer un padre es ser, o una madre, es ser lo más felices que pueda. Y para eso también tiene que destinar tiempo, tiene que destinar energía, y a veces un tiempo que uno siente que le quita al otro. Y en las relaciones de pareja es exactamente lo mismo. Lo mejor que le puede pasar a mi pareja es que yo sea feliz, es que yo esté bien, aunque eso implique también destinar parte de esos recursos que podrían estar disponibles para estar juntos, poder dedicarlos a mí, a mis actividades, a mi nutrición personal en muchos sentidos. Entonces vamos a hablar de algunas claves para esta solidaridad y que voy a compartir con ustedes cinco sugerencias. ¿Sí? Dale. Primero, una presencia consciente. Estar con un otro de ninguna manera implica abandonarme a mí mismo. De ninguna manera implica que por estar contigo yo deje de estar conmigo. Y esa presencia implica la observación de mis acciones, de mis actitudes, del consumo de recursos, algo que también desde el punto de vista ecológico se puede pensar como la generación de residuos, o sea, ¿qué hago con aquello que ya no necesito en mi vida? ¿Sí? Que en definitiva, y desde la terapia Gestalt también hablamos de un contacto auténtico, que es estar plenamente presente en mis acciones, en los efectos de mis acciones, aun cuando estoy en vínculo contigo. ¿Sí? Segundo sería esto de dar desde la abundancia. El consumo responsable, compartir recursos, evitar agotarme, no descuidarme, ¿sí? Que todo lo que yo haga en beneficio de otros también sea en beneficio mío, o que por lo menos no sea en mi perjuicio. Para eso, como tercero, es fundamental mantener límites claros, ¿sí? Poder entender que la solidaridad no es un sacrificio, y tampoco que a nadie le sirve que ambos nos agotemos. Y algo que es clave en esto de los límites claros es diferenciar mi propio campo de responsabilidad. Y ahí, a veces yo trabajo con mis pacientes en el entendimiento de los conceptos. Tenemos una columna sobre esto, entre la diferencia en comprometerme e involucrarme. ¿Sí? Poder también elegir cómo ejerzo mi solidaridad en función de lo que tú necesitas, pero más allá de lo que tú necesites. Porque acá, en ese vínculo, es una co-construcción. Claro que está lo que tú necesitas, pero también está con mis clientes, con mis pacientes y conmigo mismo, entender que el poder tiene que ser lo que puedo. O sea, lo único que tengo que hacer es agacharme, desacordonármela y dártelo. Ahora, esa actitud es algo que a mí me genera un perjuicio y tal vez la caminata hasta mi casa vaya a ser muy difícil sin ese calzado, me voy a lastimar los pies. Entonces la palabra puedo termina siendo tramposa, porque poder puedo. Ahora, ese poder es a favor mío o es en contra mío, porque tal vez sí puedo porque tengo otro par de calzados o porque vivo aquí cerquita y digo, bueno, voy con cuidado, no me lastimo, llego bien, ¿no? Entonces, para mí es maravilloso y fue muy importante haber entendido esto, que el poder tiene que ser un poder que me incluya, que me tenga en cuenta, que también sea a favor mío. Cuarto punto, fomentar autonomía y resiliencia, o sea, que eso que yo te doy desde la solidaridad no te fragilice. Y ahí hay una discusión que todos los que hemos trabajado en estas tareas a veces tenemos, bueno, esto de
al niño que está en la calle, ¿se le da la monedita o no se le da la monedita? Entonces aparecen algunos actores de lo social del gobierno diciendo, no, mirá, no le des la moneda porque esto hace que entre en un circuito de mendicidad, ¿tá? A un joven que está vendiendo a la calle, ¿no? Y que uno ve que no tiene mayores dificultades motrices o intelectuales, le compro, no le compro, le digo por qué no te buscas un laburo, bueno, todas esas cosas que para mí lo que implica es un análisis caso a caso. Yo puedo entender claramente lo que es no fomentar una práctica, pero también puedo entender y saber que hay personas que están en situación de mucha vulnerabilidad y tal vez esa moneda que le das ahora es muy importante para ellos y bueno, tal vez en algún otro momento van a poder salir adelante. Que nadie puede salir adelante si no come adecuadamente, por ejemplo. ¿Sí? La solidaridad auténtica permita que cada ser o comunidad desarrolle su capacidad de cuidado y sostenibilidad. Y el quinto punto, que puede ser de los más polémicos, es entender que cuando soy solidario no lo hago solo por vos. ¿Solo? Por vos. Lo estoy haciendo por mí. Y el conectar con eso es lo que permite que no se genere una deuda entre vos y yo. O sea, entender que esto que te lo doy porque a mí me hace bien dártelo. Entonces yo ya tengo mi parte en este trato. Hay algo que yo no entiendo. Adelante. Es notorio que cuando uno de repente hace un trabajo de voluntariado, por ejemplo, después se siente bien. Pero no dudo que haya gente que lo haga por ese sentimiento de sentirse bien. Que le dé lo mismo si construye una casa o si cuido niños en el Pereira. Lo hago para sentirme bien. Y mientras lo hagas, ¿quién va a discutirlo, no? Porque hay gente que no lo hace por nada. Ahora, yo puedo de repente ayudar a alguien porque me lo pidan y destinarle mi tiempo, estar, como dice Adel. Pero yo ese sentir bien no lo hice porque me iba a sentir bien. Fue por añadidura. O capaz que ni siquiera me sentí bien. Por cumplir. No. Yo a veces en algunos actos solidarios que te piden, cuando estás ahí, tenés que evaluar si estás porque realmente querés estar o porque sentís que tenés que cumplir para que no te cataloguen de no solidario. Es un tema también, Lo ojo. cual Ojo. es precioso lo que Pero están seguí, perdón, Leo, perdón. No, tranquilo. Porque me ha pasado. En este caso, yo no busco el sentirme bien. Vale menos mi solidaridad porque simplemente me sienta bien, que además ni siquiera lo busqué. No, porque en realidad en todos los ejemplos que ustedes plantean... Digo porque vos decís, lo hago para... Y ya el para implica una voluntad y una búsqueda de eso. Y yo no es algo que, digo, en algunos casos lo puede buscar, en otros yo no busco eso. Es una consecuencia de un acto que no busqué, no provoqué, no me interesó. Es una consecuencia. A ver, más allá de algunas personalidades que muy groseramente podríamos llamar masoquistas, que en realidad aún en una personalidad masoquista hay una búsqueda de sentirse bien. Claro, ¿no? En el sufrimiento. En el sufrimiento, porque en algunos casos el sufrimiento aporta placer y bienestar. A veces nos puede resultar más fácil verlo, no solo como que hago esto para sentirme bien, sino que hago esto porque si no lo hago me voy a sentir mal. Lo cual implica un nivel de bienestar. Por ejemplo, mira, la verdad no tengo muchas ganas de ir a este acto a la escuela, pero si no voy, después me voy a quedar con culpa, alguien me va a decir esto. Entonces también hay una búsqueda de bienestar. Es como la gente que decide no ir a trabajar y después se siente culpable todo el día y me la pasa horrible. Hay algo que también es polémico, pero de lo cual estoy cada vez más convencido. La incondicionalidad solo lo tienen los hijos hacia los padres. El resto de los vínculos humanos son
incondicionales. ¿Y no los padres a los hijos? No. Mirá, yo Ah, lo había internalizado Sí, como al revés. pero mucha gente, yo también, Sí. hasta que alguien lo dijo, lo entendí y dije, tiene razón. Pues si hay alguien más condicional que los padres con respecto a los hijos, contámelo. Si no hace esto me siento mal, espero que haga lo otro, y si no es doctor es como que, ¿no? Hay mucha condicionalidad. Ahora, la incondicionalidad de hijos que a pesar de todas las macanas y a veces cosas aberrantes que sus padres hacen con ellos, lo siguen amando. Y eso es amor incondicional. Ahora, el resto de la historia es todo condicional. Donde la clave, si yo quiero tener un vínculo solidario, genuino y honesto, es evitar generar deuda. Y eso también es parte de esta condicionalidad. Porque claro, yo capaz no tengo ganas de ir, no me voy a sentir bien yendo al acto, pero me voy a sentir peor si no voy. Claro. Entonces ahí hay una búsqueda de sentirme bien, tal vez por no sentirme tan mal. Y esto también es clave para entender de dónde lo hago. Porque hay personas, por ejemplo, el caso del voluntariado, ¿no? Que además ha sido algo que en este país se ha discutido mucho. Muchas veces los voluntariados no se hacen desde la solidaridad, se hacen desde la búsqueda de un rédito laboral, político, que no digo que esté mal. O sea, esto es así. A veces el voluntariado se hace desde una profunda soledad. Si yo no hago esto, no sé qué hacer con mi vida. A veces se hace desde una profunda desvalorización de mi propia habilidad profesional, por ejemplo. Claro. Entonces yo trabajo de voluntario porque en realidad no me animo a cobrar por lo que hago. Me da miedo y hago práctica. Está bien, es muy válido eso. Ahora, entendiendo que yo estoy recibiendo algo a cambio. Cuando yo hago una práctica, por ejemplo, que es muy común en los primeros años de muchas profesiones, no estoy haciendo un acto solidario, pues yo estoy recibiendo a cambio. Entonces es muy importante empezar a entender que la verdadera solidaridad no es condicional en la medida que yo no doy más de lo que tengo y en la medida que yo también reconozco lo que recibo a cambio de esto. Y esa es la clave. Sí, la verdad, me encanta venir porque si no en casa me siento muy mal, bárbaro. Vengo a esta parroquia, hago esto, porque además me gusta, me estimula, pero no lo estoy haciendo en favor de ellos, estoy haciendo en favor de todos. Y esa es la verdadera solidaridad para mí. Entender que yo no lo hago por vos, sino que ambos lo hacemos por nosotros. Porque en algún punto el vos y el nosotros es también una fantasía. Lo que te pasa a vos, por más que no te conozca, seguramente también va a repercutir en mí. Muy bien, y nos quedamos con esto por hoy. Interesantísimo el tema, Bueno, Herman. la verdad que sí, este desglose que hemos hecho, ¿no? Sí, y un tema que además trabajo mucho en supervisión y en las tareas de ayuda, donde los ayudadores tendemos a perdernos mucho en esto, ¿sabes? Y a perder esos límites y a vaciarnos, y cuando algo vacío entra en contacto con otro, tiende a tomar más que a dar. Okay. Hasta la próxima, Herman. Muchísimas Gracias por gracias. todo. Un gusto un como gustazo, siempre, Germán. un abrazo.